este momento estamos saludando a nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo al iniciar el capítulo número 42, Tiempo de Expansión Bautista en los Estados Unidos de América. Cordial bienvenida a todos mis amables hermanos y hermanas a este apasionante capítulo. Es uno de los más maravillosos, podríamos decirlo así, de esa manera, en cuanto a la Iglesia del Señor Jesucristo en el continente americano. La imagen que estamos observando es la de un aborigen en Estados Unidos, quien juntamente con su caballo está allí descansando lentamente. Algo similar sucedió con nuestros primeros hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, que a lomo de caballo y en condiciones muy difíciles tuvieron que venir desde el oriente, es decir, desde el este de los Estados Unidos, lentamente hacia el sur occidente, desarrollando el trabajo misionero. Tiempo de expansión, tiempo en que la Iglesia del Señor Jesucristo logró sobreponerse a múltiples dificultades en nuestro continente para desarrollar la obra de Dios y para que usted y yo tengamos hoy el privilegio de poder haber escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo, habernos arrepentido, creído, habernos añadido a una iglesia local y tener ahora también la responsabilidad de llevar el Evangelio al resto de nuestro continente americano y también a todos nuestros hermanos, hermanas hispanohablantes y aun aquellos que no han recibido a Jesús como Salvador personal. Grandes cantidades de millones de americanos y también de españoles que comparten el mismo idioma están necesitados del Evangelio del Señor Jesús. Así que encomendémonos brevemente al Señor y repasemos históricamente a partir del siglo XVII la expansión de la Iglesia del Señor Jesucristo en la parte norte de nuestro continente americano. Padre nuestro que estás en los cielos, es un gran privilegio agradecerte, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder compartir este periodo de tiempo en la parte histórica en cuanto al desarrollo de tu iglesia en el continente americano. Gracias, Padre, te damos por todos esos hermanos, hermanas que sobrepasaron múltiples dificultades para poder establecer las iglesias locales allá en Estados Unidos de Norteamérica. Danos, Señor, ese fervor misionero, los recursos y de acuerdo a tu perfecta voluntad que se pueda llevar adelante tu palabra. Las necesidades de nuestros hermanos y hermanas las encomendamos también en tu santa bendición en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Ya sabemos que hacia el año de 1638 se estableció la primera iglesia del Señor Jesucristo en la costa este de los Estados Unidos de América, en una zona denominada Rhode Island. A partir de allí y después de haber pedido en varias ocasiones permiso a la corona inglesa para establecer colonias, las colonias eran especies de organizaciones económicas y políticas que estaban sujetas al imperio inglés, pero para organizar un grupo de personas pues se necesitaba ese permiso. En los registros que aparecen allí en nuestra materia, los bautistas, a través de los siglos, pues aparecen las referencias históricas y el desarrollo de cómo después de una gran lucha, pues se logran primero los permisos y después también se logra enfrentar la persecución que algunas congregaciones protestantes habían desarrollado ya desde Inglaterra y dicha persecución se trasladó también al continente americano. Particularmente congregacionalistas y presbiterianos llegaron a América y llegaron a perseguir también a la iglesia del Señor Jesucristo. La discusión de la libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a esos dictados, a los dictados de la conciencia, fue la primera gran lucha que empezó a librarse. Por eso es que al iniciar en la página número 285 se enfatiza la victoria que el Señor dio a las primeras iglesias de Jesús en este territorio norteamericano, particularmente ya en los siglos XVII, XVIII y XIX. Fueron siglos de una gran
batalla espiritual para que no hubiese iglesias o congregaciones mejor favorecidas económica y directamente por el Estado o por los estados que en ese momento se estaban formando. Así que, hermanos y hermanas, vamos a hacer un complemento de en estas imágenes que vamos a observar, porque la situación que se vivía allí no era una situación absolutamente fácil. Vemos también aquí una aborigen que está tejiendo por medio de un telar bastante rudimentario. Habitantes de la parte este de los Estados Unidos que llegaron aquí a América antes que llegasen los ingleses y que llegaron también en condiciones espirituales muy difíciles. Se pueden entonces resumir que la Iglesia de Cristo tenía por un lado que enfrentar toda la parte de la inhospitalidad, por decirlo así de esa manera, de los aborígenes. Las enciclopedias están llenas de información en cuanto a la astucia de los piel rojas, y sabemos pues que el nombre piel roja pues se dio por la textura de la piel. Los europeos le llamaron de esa manera a los aborígenes que habitaban acá. Se acuñó el término indio por parte de Cristóbal Colón cuando llegó aquí, porque creyó que había llegado, valga la redundancia, a territorios de la India, y ese nombre sobre los habitantes de estos territorios se difundió por toda Europa. Pero la verdad es que las diferencias no solamente eran raciales, las diferencias eran supremamente marcadas. La violencia que se presentó por el arrebatamiento de las posesiones, las tierras y todo lo demás, era solamente uno de los grandes elementos que tenían que enfrentar los misioneros. Es decir, que los misioneros tenían que enfrentar, por un lado, la persecución de las iglesias o de las pseudo iglesias que habían venido desde Europa, congregacionalistas y también presbiterianos. Por otro lado, tenían que enfrentar también a la hostilidad de los aborígenes. En la imagen que estamos observando, pues se identifica, la forma tan clásica o rudimentaria, por decirlo así también, de relacionarse unos a otros. Pero en el fondo podemos observar también, cuando esta aborigen está peinando a su hija y la otra la contempla, muy en el fondo podemos observar lo agreste del territorio, lo difícil del territorio, que es un territorio bastante desértico. Es decir, las inclemencias del clima son mencionadas aquí en este capítulo número 42, particularmente ahí en la página número 286, cuando dice que muchos hombres de Dios, en el tercer párrafo, salieron a este desierto sin saber a dónde o dónde hallarían lugar para pasar la noche o dónde encontrarían algo para comer, dispuestos a sufrir indecibles privaciones con tal de que pudiesen señalar a algunos el Cordero de Dios, es decir, al Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, es muy importante entonces identificar que las condiciones de este tiempo de expansión no fueron situaciones absolutamente fáciles desde ningún punto de vista. Aquí vemos a un aborigen que está pintando la estatua de su Dios, entre comillas. Entonces la idolatría era algo bastante acendrado, muy enraizado, por decirlo así de esa manera, dentro del pensamiento cultural de los aborígenes. Toda esta situación la hemos estudiado con anterioridad y vemos que ellos tuvieron oportunidad, en cierto modo, de conocer al Señor, como dice en Romanos 1, desde los versos 16 al 20, a través de la naturaleza, pero se volvieron a la idolatría. Y el apóstol Pablo, ahí inspirado por el Señor, pues simplemente lo que hace es reflejar una vez más la realidad, que cuando el ser humano rechaza al Dios verdadero, entonces se vuelve idólatra. No como dice la falsa ciencia, que primero el ser humano fue idólatra, adoró las obras de la naturaleza, después representó a su Dios por medio de estatuas y después entonces elaboró un sistema religioso. La Biblia dice que es todo lo contrario, como observamos ahí en la imagen.
toda esta idolatría, toda esta situación de privación, de inclemencias económicas, de inclemencias del clima, de soportar todas estas aflicciones, pues fueron lo que, o fue mejor, una de las grandes constantes en el trabajo de los primeros misioneros que llegaron aquí a América. De hecho, muchos de ellos no tenían las organizaciones formales como iglesias plenamente establecidas o asentadas en un solo lugar. Paralelamente a la evangelización se iban dando el establecimiento de las colonias, que eran organizaciones, volvemos a repetir, económicas y políticas, aglomeraciones de personas que trataban de organizarse de una manera rudimentaria. Más tarde esas colonias darían lugar a lo que hoy conocemos como los estados. Pero todas estas imágenes que estamos observando simplemente nos llaman a nosotros la atención de cómo Dios iba desarrollando por medio de su iglesia lo que Él le prometió allá en Hechos capítulo 1 de los versos 4 al 8. Si no hubiera sido por el poder que el Señor dio a la iglesia de Cristo cuando la bautizó con el Espíritu Santo, es decir, le dio el poder al grupo, le dio el poder a todo el grupo para que la iglesia de Jesús, como el cuerpo de Cristo, pudiera desarrollar dicho trabajo. Humanamente, pues era absolutamente imposible desarrollar dicho trabajo. Repetimos que las condiciones eran difíciles, los caminantes, los itinerantes a veces iban con sus propias familias, llevaban sus niños, tenían la fiereza del clima, tenían también además los peligros de los aborígenes que los atacaban, tenían la persecución de de las demás religiones, particularmente congregacionalistas y presbiterianos, y por otro lado también tenían los peligros de las fieras que habitaban, de los animales salvajes que habitaban en los territorios por donde ellos iban pasando. Así que no era absolutamente fácil el momento para llevar adelante la obra del Señor. Había que pasar muchísimas, pero realmente muchas dificultades. Estos primeros hermanos y hermanas ya en el siglo número 18 pues tuvieron que enfrentar estas grandes penurias. Observemos entonces que en las fechas que se están dando allá en nuestro material básico, pues el trabajo era bastante penoso, era muy lento porque había que hacerlo o a pie o a lomo de caballo o en las condiciones más apropiadas para poder desarrollar dicho trabajo. Además de eso, pues hay que añadir también toda suerte de acechanzas de parte de la misma población civil. Así que no podemos desconocer en primer lugar que la gloria es para el Señor, cuando en este siglo XVIII muy lentamente la obra del Señor Jesucristo iba avanzando para de establecer tanto en Kentucky como en Tennessee los primeros cimientos de las iglesias del Señor Jesús. Otra de las imágenes que necesitamos ver para ilustrar el desarrollo y el avance en este tiempo de expansión es la que vamos a ver a continuación. Observemos entonces en detalle una característica bien importante en esta imagen en cuanto a la expansión de la iglesia del Señor Jesucristo. Miremos cómo los aborígenes, los indios entre comillas, pues tenían que prepararse en sus agrupaciones, en sus lugares de vivienda. Observamos ahí entonces la preparación para ir a enfrentar tanto la caza, que era uno de los elementos de supervivencia, como también a las personas que habían llegado aquí a América. Qué diferente hubiera sido pues si los primeros colonos que llegan pues no llegan con la actitud de expropiar, sino más bien hubieran llegado con un espíritu de amor. Muchos de nuestros aborígenes fueron definitivamente exterminados porque en las autoridades de la época faltó el amor. Y aquí sí es bien importante aclarar algo, pues era un encuentro de varias culturas.
era el encuentro en ese caso de la cultura inglesa con el encuentro de la cultura aborigen. Seguramente si se hubiera llegado realmente con el Evangelio en la mano, con el amor de Dios, pues muchas de estas personas hubieran sido movidas por el Espíritu Santo y hubieran actuado de una manera diferente. Hay que resaltar esto de una manera muy significativa porque muchos de los que llegaron a evangelizar, muchos, y no estamos hablando de la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo jamás ha empuñado un arma para predicar el Evangelio, ni tampoco para expropiar primero a un aborigen y después predicar el Evangelio. Las religiones que llegaron aquí a América lo hicieron de una manera violenta. Primero expropiaron, abusaron en muchas ocasiones, y la historia está llena de acontecimientos de ese tipo, y después tomaron la Biblia para predicarles su religiosidad más que el Evangelio del Señor Jesucristo. Sigamos observando imágenes que nos ayudan. Aquí vemos en pleno siglo, terminando pleno siglo XVII y empezando el siglo XVIII, era común la práctica de que los colonos y hombres y mujeres que venían desde Inglaterra en balsas fueran desde las orillas de los ríos buscando no solamente sobrevivir, sino también organizar sus familias. Unas mujeres están llegando aquí para unirse con los hombres que estaban en la colonización y formar sus respectivas familias. Es decir, que la Iglesia de Cristo tuvo que en determinado momento enfrentar todo este tipo de situaciones y toda esta serie de limitaciones, sobrepasarlas para poder llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a todas estas colonias que se mencionan aquí desde la página número 285. Hermanos y hermanas, lo que vemos allí entonces es que era bastante complejo el desarrollo del trabajo individual. Un poco más adelante, ya cuando avanzó el tiempo, ya en el siglo XIX, todas las imágenes anteriores corresponden a situaciones que tuvieron que enfrentar los predicadores. Algunos misioneros inclusive iban, después se comunicaban con sus iglesias y establecían bajo la autoridad de las iglesias, similar a como sucedió con la iglesia de Antioquía, que primero iban huyendo de la persecución, y después sí establecían las iglesias. Algo muy parecido sucedió aquí. Los predicadores iban y después de que lograban en sus propias casas organizar un grupo de estudio de la palabra del Señor, pues sencillamente venían a las iglesias locales y establecían las nuevas obras del Señor, las nuevas iglesias. Pero sí hay que enfatizar aquí la parte de la cooperación. La cooperación entonces fue después bien importante porque ya surge una forma organizada de hacer el trabajo misionero. Pasado ya el siglo XVII y pasado el siglo XVIII, iniciándose ya el siglo XIX, pues entonces se organizan las primeras sociedades de iglesias, las primeras asociaciones de iglesias. Esas misiones que se fueron desarrollando están registradas ahí en la página número 288, esas obras de trabajo misionero en siglo XIX, 1832, dice: el sistema no sistemático, es decir, que los predicadores iban itinerantes, había sido tan efectivo por un tiempo, pero inadecuado. Dice que alguna otra cosa debía idearse. Y entonces dice: una provisión satisfactoria para la obra permanente de las misiones domésticas se hizo primero en 1832, cuando se organizó la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas. Y aquí sí tenemos que recurrir una vez más a la fuente de toda la verdad, que es la palabra de Dios. Muchas veces se nos pregunta por qué no cooperamos con la iglesia presbiteriana, con la iglesia anglicana, con la iglesia católica romana, con otro tipo de congregaciones modernas, por ejemplo, establecidas en el siglo XIX, siglo XX. Pues realmente no cooperamos porque no estamos primero de acuerdo con sus principios doctrinales
y es muy difícil e imposible predicar dos cosas al mismo tiempo totalmente contrarias. Si nos unimos con una iglesia, por ejemplo, que predica que la salvación se pierde y nosotros predicamos que cuando uno nace de nuevo, como dice la palabra de Dios, nace de una vez y para siempre, pues sencillamente estamos entrando en una contradicción, porque o eso es la verdad una sola o no es la verdad sencillamente. La cooperación primero es con Dios y Dios a través de su palabra nos da los principios. El hombre de Dios, la persona de Dios colocada en el lugar de Dios, haciendo la obra de Dios para la gloria de Dios, nunca ha carecido de lo necesario que viene de Dios. Siempre la cooperación debe estar centrada en lo que Dios afirma en su palabra. Ahora, terrenalmente, ¿cuál es el centro de cooperación? ¿Qué dicen las Escrituras? Estas sociedades, misiones domésticas, como dice aquí, Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas, desde un principio y para siempre se ha establecido que el centro de cooperación es la iglesia local del Señor Jesucristo. La sociedad o las asociaciones o las fundaciones o cualquier otro tipo de organización jurídica simplemente lo que hacen es asociar a las iglesias, pero dicha asociación, dicha sociedad, fundación o convención no debe estar por encima de las iglesias, porque cuando se está por encima de las iglesias, entonces se cambia el principio bíblico de que Cristo es el cuerpo, mejor que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y que Cristo es la cabeza de esa iglesia. Cristo no es cabeza de ninguna convención, asociación, organización, fundación o cualquier otro tipo de organización. Hermanos y hermanas, aquí sí hubo necesidad de organizar una sociedad bautista de misiones domésticas, allá en América del Norte, pero se hizo respetando siempre la autonomía de las iglesias. Las iglesias envían sus mensajeros, pero no es que la iglesia entregue toda la autoridad a ese mensajero, ni que entregue la autoridad o delegue la autoridad, como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, a un mensajero o a una organización. Simplemente las iglesias se asocian sin ceder su autoridad. Cada decisión que la iglesia tome es última y por encima de la decisión de la iglesia no hay nadie. El apóstol Pablo lo tenía supremamente claro en el libro de Filipenses, en el capítulo número 4. Podemos recordar que Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía y la iglesia de Antioquía era la que le dio la autoridad o fue la que le dio la autoridad para ir a la obra misionera. En Filipenses capítulo 4, esta iglesia, la primera organizada en Europa, dice en el verso número 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, en su sufrimiento. Está hablando a una iglesia local, a la iglesia de Filipos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Quién le había enviado? La iglesia de Antioquía. ¿Quién le estaba ayudando? La iglesia de Filipos. Es decir, dos iglesias se asociaron, una para enviar el misionero y la otra para participar con ofrendas en cuanto al sostenimiento. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una iglesia con otra iglesia se asociaron para ayudar a un misionero, la una de una manera y la otra de otra. No es que busque dádivas, dice aquí, es decir, no es que busque limosnas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos y hermanas, dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando una iglesia ama, desarrolla la obra misionera de acuerdo a los principios bíblicos, pues Dios suple todo lo que pueda llegar a faltar a esa iglesia local. Así que este principio fue un principio desarrollado por la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas allá en el siglo XIX. Es un principio que fue desarrollado también en el siglo XX y ahora en el siglo XXI
también es un principio que debe seguir siendo desarrollado de una manera absolutamente clara y de una manera decidida. Luisiana, Arkansas, Nebraska, Wyoming, las dos Dakotas, Montana y el territorio de los aborígenes, incluyendo Oklahoma, en la página 288, en el primer párrafo, fueron estados añadidos, estados donde la obra del Señor pudo avanzar precisamente porque unas iglesias se asociaron con otras, y al asociarse entonces ya no fue tan dispersa la predicación de la palabra del Señor, es decir, que se organizaron de una manera tal que unieron esfuerzos, pero unieron esfuerzos de acuerdo primero al trabajo de Dios, segundo al principio de cooperación básico que es la iglesia local, varias iglesias locales asociadas, y también de acuerdo a la palabra de Dios. Un texto que es importante recordarlo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo número 2, 1 Corintios capítulo número 2, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, a partir del verso número 5 dice: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? Colaboradores de Dios. Y la palabra colaboración significa que hay que tener en cuenta que nuestra cooperación no es primero de unos a otros, sino primero con Dios. Dios es el que usa las iglesias, Dios es el que debe usar las asociaciones de iglesias. Cuando cooperamos con Dios, laboramos juntos en armonía y unidad y de acuerdo. Entonces, el trabajo, aunque no sea fácil, es un trabajo que trae bendición. Y nos sorprendemos de pensar que a veces realmente fallamos, fracasamos por la misma razón que fracasó, por ejemplo, Moisés, allá en Números 11, capítulo 11, de los versos 10 al 25. Moisés trataba de imponer el plan de Jetro, fracasó y se quería en ese momento pues que realmente salieran las cosas de acuerdo a como él pensaba que saldrían, pero no salieron las cosas bien. Después llevó las cosas a Dios y Él le dio una gran victoria porque estaba entonces trabajando de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermanos y hermanas, dice que en el siglo XIX, 1845, la sociedad empezó la evangelización del lejano oeste, y en ese año de 1845, es decir, casi en la mitad del siglo XIX, la expansión misionera se desarrolló hacia el estado de Oregón, pasando por el estado de Iowa. Así que, hermanos y hermanas, todos estos principios, primero cooperando con Dios, segundo teniendo en cuenta que Dios trabaja a través de las iglesias locales, y tercero, trabajando con base siempre en los principios bíblicos de la palabra del Señor, pues nos dan muestras a nosotros que de esa manera se desarrolló un trabajo intenso en la obra misionera ya en el siglo XIX. Trabajo misionero que daría sus frutos porque toda la parte oeste u occidental de Norteamérica, o particularmente de los Estados Unidos mejor, fue inundada por la predicación del Evangelio. Ese fervor misionero, de acuerdo a la voluntad del Señor, fue lo que hizo posible, como decíamos al principio, que el Evangelio llegara al resto de América, y del resto de América pues se pueda proyectar ahora hacia otros lugares, en el caso nuestro, hispanohablantes. Pero más allá de la cultura, más allá de las dificultades, más allá de todos los factores que influyeron para que la Iglesia de Cristo desarrollara el trabajo,
está el poder del Espíritu Santo que dio a su iglesia. Cuando Él la bautizó hace cerca de 20 siglos, allá en el día de Pentecostés, poder que sigue desarrollándose. Pero es muy importante resaltar que es el poder a través de la iglesia. Cada misionero, cada sociedad misionera son simplemente brazos de la iglesia local. La iglesia de Cristo sigue siendo el cuerpo de Cristo y es a través de la iglesia de Cristo que se debe desarrollar el trabajo, siempre para la gloria del Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Esperamos que esta fascinante lección nos motive a nosotros siempre a servir al Señor de la mejor manera. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos de una manera rica y abundante.